La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Muy bien. No pide a Toño que nos presente con la oración. Amén. Padre eterno y Dios de infinita bondad y misericordia, gracias te damos una vez más por este día que tú preparaste y diseñaste, Dios, para que pudiéramos escuchar tu palabra en esta noche, Dios. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar lo que tu voz tiene que decir a nuestros corazones y podamos entender y comprender mejor la palabra que tú nos has dejado. Usa nuevamente a nuestro pastor, Dios. Trae, Padre Celestial, las cosas que necesitamos saber y las que nosotros no pensamos que habremos de conocer, que van a suplir nuestra necesidad. Aligera el paso de los que vienen de camino y una vez más, Padre, habla a tu pueblo, que tu pueblo escucha en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, si nos vamos al capítulo 1, les voy a enseñar dos cositas antes de lanzarnos en el capítulo 2. ¿Sí? Si ven el versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos Y la tierra. y la tierra. No, los cielos, acuérdense que hay 3 cielos, ¿verdad? Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. So, Dios creó todos esos cielos, pero entonces dice los cielos y la tierra. Muy bien. Al versículo 2 pasamos a la tierra. Esa creación de los cielos está por allá. ¿Está bien? De manera que estamos como que mirando dos temas distintos en el versículo 1 y el versículo 2. Y el 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que yo les quiero señalar, y yo me imagino, si usted estuvo aquí la semana pasada, a lo mejor ya escuchó el estudio bíblico del martes pasado, pero para los que no, pues quiero dejarles saber que uno de los puntos que estamos debatiendo, y mucho en la iglesia y en la teología, es que hay una distancia de tiempo entre el versículo 1 y 2. La creación de los cielos, entonces el 2 específico, la tierra. Pero ¿qué pasa? Que la tierra está en caos, ¿no? Desordenada y vacía. So, la pregunta siempre que se levanta es: ¿por qué está desordenada y vacía? Y hay diferentes perspectivas, hay diferentes escuelas de interpretación, ¿verdad? Unos dicen que es que habían, por ejemplo, otras civilizaciones antes que la nuestra, pero que fueron destruidas. Otros dicen que esto fue una época donde posiblemente Satanás, Lucifer, que estaba aquí reinando en esta tierra, se sublevó y la guerra se dio aquí, y por lo tanto, cuando Dios vence y destruye, la tierra queda desordenada y vacía. So, lo que vamos a ver es el proceso de Dios reordenar su creación, levantando la pregunta: ¿cuántas veces esto ocurrió? Y posiblemente eso explica los fósiles que los arqueólogos encuentran y muchas cosas que los científicos encuentran que la gente no sabe explicar. Yo no sé si ustedes saben que los científicos han encontrado computadoras y baterías y, ¿sabes? Cosas que nosotros ahora mismo estamos desarrollando. So, ¿quién usaba eso? Pues el hombre cavernícola no lo usaba. So, uno tiene que pensar que habían unas civilizaciones previas, ¿verdad? Muy bien. So, quería dejarles saber eso del el versículo 1 al 2. Y en inglés, los americanitos le llaman esto the gap theory. ¿Sí? The gap theory. Porque hay un espacio de tiempo que no se saben explicar. Cuando vayamos al capítulo 2, te va a ver porque esto es importante que yo le mencione esto a usted. O sea, pastor, sin tomar mucho tiempo, que la creación de la tierra y los cielos tuvo que haber habido, en base a lo que usted está diciendo, civilizaciones previas, vida previa antes de caer al desorden. Esa es una manera de verlo, sí. Hay muchas maneras de verlo. Sí, por eso, en base de la multiforme manera, de esa manera que usted está explicando, pues podría ser eso. Oh, sí, definitivamente. Sí, o sea, esa sería una de las especulaciones de la gente. ¿No? Sí.
Sí. Una de las escuelas de pensamiento establece que eso es lo que se conoce como la prehistoria. O sea, que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay miles de años que aparece el hombre de Cromañón y aparecen todas las investigaciones que los científicos han encontrado alrededor de los años. Que en el momento en el que se ocurre la rebelión en el cielo, Satanás es lanzado a la tierra y en su ira y en su coraje contra todo lo que Dios había creado, crea un caos y un desorden. ¿Ok? Entonces tiene que venir Dios a ordenar. Y los teólogos piensan que por eso es, los cristianos siempre estamos en batalla con los demonios y los espíritus desencarnados. Y la gente dice, ¿por qué los demonios están aquí? Bueno, porque es que estaban aquí. Aquí fue que murieron o fueron destruidos y por eso andan en los aires. Era una civilización previa y si eran seres angelicales, como demonios, ángeles caídos, pues eso explica por qué están aquí. ¿Entendió? ¿Eh? Porque si no, usted tiene que estar descifrando, vinieron de otro planeta. Y eso es lo que los espíritus le dicen a la gente, ¿no? Los extraterrestres. Sí, Carlos. Otra pregunta, esto me vino ahora. En el ejército de los ángeles, por decirlo así, ellos tenían distintos niveles. Yeah. Por ejemplo, estaban los arcángeles, estaban los ángeles regulares. ¿Eso también lo hay en los demonios? Yes. Ellos están organizados igual, de igual manera. Principado. Sí. Sí. Asumo yo que entonces los ángeles caídos serían los demonios, por decirlo así, más fuertes, me imagino. Porque eran en algún punto ángeles. En ambos lados hay Jerarquías. sí, fuerte. Y la Biblia lo dice, principados, potestades. La jerarquía está ahí de los demonios. Escuchen el estudio bíblico la semana pasada. Lo otro que quiero llevarles es en ese capítulo 1, donde dice el versículo 26, entonces Dios dijo, y lo que hay en el medio son los 6 días de la creación, ¿no? El 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien. Y el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Aquí hay varios puntos que quiero repasarlos antes de entrar al 2. En el 26 dice, hagamos al hombre. Aquí hay dos posibilidades. Que Dios hizo al hombre de la nada o que ya existían los hombres. Distintos tipos de hombres, diferentes tipos de humanoides. Dice Carlos, el Cromañón, el Neandertal, ¿verdad? El Homo sapiens, somos nosotros, pero habían diferentes tipos de Homo habilis y cosas así, ¿no? Habían diferentes tipos. Y Dios decidió que uno de ellos, Él los iba a hacer, ¿a qué? Su imagen y semejanza. Nos dio un upgrade y nos dio unas cualidades que nos hizo ser como el Señor. Y eso nos distinguió de los demás. Y eso explica lo que los científicos han descubierto a través del DNA. Yo no sé si ustedes saben que a través del ADN los científicos han tratado de descubrir de dónde venimos, ¿sabes? Trazar nuestro lineaje, quién fue la primera mujer, quién fue el primer hombre. Y para sorpresa de nosotros, estos dos seres humanos salen del África y los científicos le pusieron al hombre, el nombre que le pusieron al hombre, le pusieron Adán y a la mujer le pusieron Eva. Ellos dicen que toda la raza humana viene de estos dos. Sale de ahí. La Biblia nuevamente tiene razón. Ya. Son cosas sumamente interesantes, ¿no? Muy bien, la ciencia está limitada en unas áreas, porque ella nos puede explicar por qué nosotros somos distintos a los demás, ¿verdad? ¿Por qué somos Homo sapiens? Gente que puede pensar y razonar, tomar decisiones, ¿no? Bueno, porque Dios nos hizo como Él, una capacidad de saber la diferencia entre el bien y el mal, capacidad de tomar decisiones y de tener dominio.
porque nos hizo como Él tiene dominio, y somos sus hijos, y nosotros vamos a tener dominio. ¿Dominio de qué? De esta tierra. Nosotros somos responsables de esto aquí. Los seres humanos somos los únicos que podemos organizarnos en una civilización, ¿verdad? Los animales no votan. No eligen sus líderes. Oye, qué cosa, ¿verdad? Los seres humanos usamos esta habilidad. Lamentablemente lo usamos para bien y lo usamos para mal, ¿no? Pero tenemos eso que nos distingue de las cosas. Ahora, cuando vamos al versículo 27, la impresión que nos crea es que Dios nos creó simultáneamente, varón y hembra los creó, ¿verdad? A los dos. Eso es completamente distinto de la versión que vamos a leer hoy en el capítulo 2. Hoy vamos a ver esta posibilidad. ¿Realmente son dos versiones distintas o es la misma historia de la creación? Entonces vamos a ayudarles y les vamos a enseñar lo que algunos teólogos nos quieren decir. Y al final los voy a llevar al Evangelio para que ustedes vean lo que Jesús dice sobre esto. Y eso nos va a ayudar, bueno, a mí me ayudó a resolver el dilema. Como si fuera una película ahora que hacen Star Wars 3, 4 y 5 y después hacen la 1. Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes que pasemos al 2? Ok. Sí, estamos por empezar el capítulo 2 de Génesis. Bueno, 2 versículos 4. Empezamos en el 4. La semana pasada llegamos hasta el número 3. Pastor, antes que vaya al 4, Sí. En el versículo 3, Okay. y dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, Okay. porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Uh-huh. Pero que más arriba dice, que dice que en el día séptimo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Pero hay una versión que dice que ese mismo día séptimo fue que terminó y entonces reposó. Okay. O sea que hasta ese día él siguió trabajando. Okay. So, eso hablamos también. Sí, por so, sí. La pregunta es si Dios se cansó y tuvo que descansar en el día séptimo. Dios no se cansó. Lo que ellos quieren decir aquí es que Dios terminó su creación. No hay más, nadie más le puede añadir nada más. Y entonces el autor nos dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Porque Dios lo hizo completo y no hay que añadirle nada más a esto. El séptimo día, lo que significa es que la creación finalizó. Es el día. Jesús nos enseña que Dios no está descansando nada. Dios sigue trabajando. Ese fue el problema que los judíos tenían con él, porque él sanaba y el sábado, el séptimo día. Dice, ¿pero qué tú haces? Supone que tú no trabajas. Y Jesús le dice, ¿qué tú haces? Mi padre y yo seguimos trabajando aquí. Okay. ¿Está bien? Eso es importante porque yo sé que de la manera que se explica por ahí es Dios se cansó y tuvo que reposar. Yo lo había escuchado esa. Pero yo traía no por el descanso, porque él se cansó, sino porque tú tienes que el 6 acabar y el 7 no puedes hacer nada. Exacto. Por esa razón. Ya. Y eso es la mentalidad del Antiguo Testamento de los judíos, ¿no? Entonces, por eso, a nosotros los cristianos, ¿cuándo es el sábado nuestro? El domingo. Porque nosotros no tenemos esa mentalidad. Para ellos es un sagrado. Que aún los adventistas también tienen esa forma de pensar. El día sexto tú acabaste y el séptimo no haces nada. Ya a las 6 de la tarde no haces nada. Y en ese día tú no puedes caminar si no estás a cierta distancia, no puedes cargar esto, no puedes hacer esto. Y si es vago la persona, Ese se descansa de descansar. Y en el Islam es jueves y viernes y sábado, ¿verdad? Algo así. Ya está. ¿Estamos listos para el 2.4? Amigo. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día
Y Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ok, let's break this down. Aquí hay un montón de cosas. ¿Está bien? Estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Pregunta. El Señor lo que dice ahí, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. ¿Quién es el autor de esto? ¿Quién escribió esto? Que sabe los orígenes. Porque los científicos se están viendo locos tratando de saber los orígenes. Pero aquí dice que nos van a explicar por orden, con claridad, cuáles son los orígenes. ¿Quién es este que sabe tanto? ¿Qué fue lo que Dios le reveló? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? ¿De quién estamos hablando? ¿O quiénes? ¿Quién escribió esto? ¿Ustedes creen que fue Moisés? Moisés sabía los orígenes. Si él sabe los orígenes, ¿quién le explicó a Moisés los orígenes? Because this is, como dicen los americanitos, a long, long time ago. Tiene que haber sido Dios que se lo reveló. Si fue Moisés, tiene que haber sido Dios que se lo reveló. Okay. Porque Moisés supuestamente es el autor del Pentateuco. Pues entonces él, Por la tradición, dice. por la traducción, por la tradición, pues, tiene que haber sido una revelación de Dios. Okay. Cuando fueron creados, estos son los orígenes cuando fue, eso muchos detalles, cuando fueron creados. O sea, yo te voy a contar cómo es la cosa, porque yo sé. ¿Quién fue la Son unas afirmaciones bien tremendas, ¿verdad? Que a Dios le plazca revelar y explicarle a alguien estas cosas. Que nosotros todavía, después de miles de años después, estamos deliberando. La ciencia nos quiere explicar cómo fue eso. Big Bang, una explosión, ¡boom! Pero esta gente que no estaba allí, adivinando. La Biblia no está preocupada por eso. La Biblia está preocupada por quién creó todo esto. Pero pastor, entonces nos tendríamos que ir al libro de Apocalipsis, donde Dios le está haciendo una revelación a Juan de las cosas futuras que él ni se imaginaba que nosotros las íbamos a estar discutiendo hoy en el 2017. Pues cabe la posibilidad de que Dios a este hombre le reveló al principio. Right. So, esto es importante lo que Toño está diciendo. Dios nos puede revelar cosas ahora. Dice la Biblia que nos puede revelar lo que está en el corazón humano. Por ejemplo, cuando Pablo le está hablando de los dones a la iglesia de los Corintios, dice, yo prefiero que ustedes profeticen, olvídense de hablar en lengua, profeticen. Porque si llega una visita, se va a mostrar, ¿verdad?, lo que está escondido en cada uno de los corazones. Hay una revelación de lo presente, pero también hay revelación del futuro, que es lo que tú dices. Pero también hay revelación del pasado. Y el Dios nuestro, cuando le place y escoge, muestra las temporadas y los tiempos. Y de la A a la Z. De la A a la Z. ¿Sí? So, eso es algo que nosotros, esa perspectiva usted la tiene que tener, porque usted si no dice, ¿dónde salió esto? No, cuando usted analiza bien si fue Moisés o no fue Moisés, va a ver que hay cosas que Moisés tal vez las pudo haber escrito, pero hay otras cosas que Moisés no pudo haber escrito. Por ejemplo, usted va a ver en el Deuteronomio, cuando él se muere, Moisés muere, se siguen escribiendo en el Pentateuco. Moisés no pudo haber escrito eso, Moisés está muerto. ¿Sí? Esto es importante. Hay otra perspectiva que la escuela liberal ha desarrollado, y yo no discutí esto la semana pasada porque había que llegar aquí hoy. ¿Ves el nombre que dice aquí? El día que Jehová Dios. Ok. So, eso es Yahvé Elohim. Right. En el capítulo 1 solamente se usa Elohim. No se usa Yahvé para nada. Pero aquí van a usar dos nombres mixtos, juntos. Jehová Elohim. Y eso es lo que ocurre en el capítulo 2. So, eso prestó que la gente que estuviera estudiando esta literatura dijera, espérate, estos son dos autores completamente distintos, porque son dos estilos distintos. Y en el capítulo 1 le llaman la tradición sacerdotal. ¿Sí?
Y a esta le llaman la tradición yavista. Y son 4 tradiciones. Entonces, cuando uno va al seminario, se tiene que estudiar todas las tradiciones. Y lo que ellos quieren decir es que el Pentateuco es una compilación de las tradiciones de Israel. Y que entonces, por ejemplo, el Deuteronomio es otra. ¿Sí? Ellos van compilando todas estas tradiciones. Y lo que ellos dicen es que la razón por la cual la versión del capítulo 1 y el 2 son distintas es porque son 2 versiones distintas. Es como, si ustedes se acuerdan, Israel son 12 tribus. Piénsenlo de esta manera, que el capítulo 1 es de una tribu, el capítulo 2 es de otra tribu. ¿Sí? Y nosotros como estudiantes tenemos que pasar leyendo los versículos y los capítulos y decir, este es yavista, este es loísta, este es este es lo otro. Uno se vuelve loco, ¿sabes? Tratando de identificar las tradiciones. A veces en un solo capítulo usted va a ver diferentes tradiciones. Porque lo que ellos hicieron fue que montaron todo esto, recopilaron todas las tradiciones de Israel. Usted no tiene que estudiar eso, pero yo lo tuve que estudiar, ni usted tiene que creer en eso, pero usted tiene que saber que eso es una opción, que hay una ala en la iglesia más liberal que lo ve de esa manera, no desde la perspectiva de revelación. La gente que habla de la revelación de Dios es más tradicional. ¿Sí? Estamos hablando de análisis crítico de la literatura bíblica. ¿Sí? ¿Estamos todos bien? ¿Nadie se ha muerto aquí esta noche? Okay. Anoten esa frase. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día singular. Aquí están hablando de un solo día en comparación a 7 días en el capítulo 1. Entonces, aquí ya empezamos a decir, espérate. Estas son 2 cosas distintas. Yo quiero que usted sepa que la solución a esto, que después coge mucho tiempo de usted trabajar para llegar a esto, el capítulo 2 luce y parece ser que van a enfocar un solo día, que es el día 6 en el capítulo 1. En el capítulo 1 te van a dar una vista panorámica de toda la creación, ¿no que sí? Día 1, 2, 3, qué pasó aquí, qué pasó acá. Pero en este capítulo 2 es como un close-up del día 6, cuando Dios creó al hombre y la mujer. Aquí, en forma más detallada, te van a explicar con lujo de detalle qué pasó y cómo fue el día 6. You got it? Okay. Pero por otro lado, ustedes van a ver que se va a prestar para que veamos 2 versiones completamente distintas. Y ese va a ser el juego aquí, decidir entre usted mismo si esto es la 1 y la 2 es una sola versión o si son 2 versiones distintas. ¿Está bien? Yo llegué a mi conclusión, usted tiene que llegar a la suya. A ver. Versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Lo que está pasando aquí es que si usted va al capítulo 1, ¿cuándo fue que se creó la hierba y todas estas cosas? En el día 3, ¿no? ¿Es that right? Correcto. Ok. Capítulo 11. Versículo 11, ¿verdad? Capítulo 11. Ya. Y usted va a ver que dice que fue el día 3. Muy bien. Pero lo que está haciendo aquí el capítulo 2 es explicándonos lo siguiente. Noten ustedes que están hablando la palabra labrar. ¿Right? Sí. Ok. Esta es la diferencia. Dios separa el mar de la tierra. Todavía no hay lluvia. Lo que hay es un vapor. Y la manera en que las plantas empezaron a salir fue con este vapor. Aparentemente la tierra todavía estaba muy caliente y cogía el agua, la vaporizaba, ¿no? Y eso se regaba, ¿verdad?
y ayudaba a las plantas a crecer y lo demás. So, hay vegetación. Pero usted va a ver que Dios diseñó al hombre para labrar la tierra. Y esto lo van a ver en el Edén después. Pero todavía no estamos ahí porque no hay lluvia y una serie de cosas, ¿está bien? Pero lo que nos está explicando es cómo esa vegetación empezó a salir. ¿Bien? Diga. A ver. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo De la tierra. Güey, ¿qué dice el 1.26? Entonces Dios dijo, hagamos al hombre. A nuestra imagen. Güey, si usted es lo que piensa que Dios creó al hombre y la mujer de la nada, como cuando él dijo, sea la luz, sea el hombre, no salió del polvo de la tierra, en el capítulo 1. O si usted cree que Dios escogió uno de los animales de la creación y lo transformó en su imagen y semejanza, tampoco salió de la tierra. Pero aquí dice que usted y yo salimos de la tierra. Porque es una nueva generación. Puede ser. So, esto es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Hay gente que intenta reconciliar estas dos historias, integrarlas. Pero hay gente que dice, no, estos son dos creaciones distintas. Es que acá está el detalle. Porque acá está diciendo. Pero que, bueno, puede ser posible que él haya dicho, o sea, hagamos al hombre. Él lo pensó hacer, pero después fue que lo creó. O sea, ya lo tenía aquí en mente de crear al hombre. Could be. So, ahí está el punto. Dice hagamos, pero no hizo cómo lo hizo. Y acá está diciendo cómo lo hizo. Igual pasa que en este capítulo 2 te van a decir que Dios hizo al hombre primero, a Adán primero, y después venimos con la historia de la costilla, que vamos a hablar ya mismo. La mujer viene después. Que en el capítulo 1 dice que los hizo simultáneamente. Pero ¿Dice eso? Dice, y No creó. dice eso. Dice creó. No dice que eso. pensó en el 27, capítulo Ajá. 1, 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Pero el 26 dice, imagen hagamos. de Dios. Dice varón y hembra. Ajá, pero dice y creó. Ajá. En el 27 dice y creó. Sí, no O hay sea, ningún problema. que está el de crear. No. Voy Mira, con calma, el voy con calma. capítulo 1 lo hizo un hombre. El capítulo 2 lo hizo una mujer. El capítulo 1 no tiene detalle y en el 2 sí. Sí. Y Amén. el Salmo 10. Llegó al punto. Sí, ese Sí, Dios se lo reveló que Bueno, ahí. Yo no voy a pelear con él. Está bien. Ok, vamos a coger 2 puntos primero. Dios creó. Fíjense lo que dice el 26. Hagamos, hacerlo. Pero la impresión es que hay algo ahí que ya existe y van a hacer eso. ¿Claro? Pero la palabra 27 que dice Mabel, y Dios creó, que es bará, es el acto divino de crear. Pero lo que Él creó, lo que Él bará, fue que nos hizo a su imagen y semejanza. No dice que nos hizo bará a nosotros. Es que nos hizo a su imagen y semejanza. Son dos cosas distintas. ¿Okay? So, es interesante cuando uno se fija en el detalle ese. Pero entonces aquí dice, sí, creó al hombre y la mujer. En el 27, ¿verdad? Varón y hembra. Pero no explica el orden. Solamente dijo que lo hizo. ¿Okay? So, entonces cuando tú vas al 2, te vas dando el detalle. La mujer que está escribiendo ahí. Nos está dando el detalle. ¿Verdad? So, como ustedes pueden ver, hay unas explicaciones que reconcilian las posibles discrepancias. Hay gente que se pasa todo el tiempo. La Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. El que tú no entiendas lo que dice la Biblia es una cosa. La Biblia no se contradice. ¿Está bien? So, por eso les voy a llevar así, de esa manera. Pero sí se presta para que alguien tome otro punto de vista. ¿Sí?
Amigo. Estos tres capítulos, versículos, tienen tres palabras diferentes. El 26 dice hagamos, el 27 dice creó, y en el 7 del 2 dice formó. Ya. Complejo, ¿verdad? Sí. Entonces uno tiene que sentarse a organizar eso y ver espérate, qué es lo que quiere decir. ¿Ven? Diferentes personas llegan a diferentes conclusiones. ¿Ven? Eso no hay ningún problema. Vamos a seguir adelante a ver si llegamos. El 8. Sí. ¿Dónde estoy? No terminó el 7. No, estoy en el 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser. So, aquí hay tres cosas. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Ok, mírenlo aquí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ese es el cuerpo de nosotros, ¿verdad? ¿Está bien? Y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué es lo que está soplando? Su espíritu. Nos está dando espíritu de vida, pero la mezcla del cuerpo con el espíritu crea a un hombre viviente, que es la parte del alma. ¿Bien? Es muy interesante cuando usted empieza a ver y observar eso que está ahí. Lo que nos están describiendo es un Dios que está formando. Esto es un alfarero. Le está dando forma a la cosa. Al barro. Y nosotros salimos del piso, salimos del barro. Entonces, eso encuadra con que el 26 estamos trabajando con ese material o con ese barro, para entonces aquí darnos el detalle de cómo lo está formando. Yes. ¿Ves? Tú los integras. Hay quien nunca los integra. Llega a otra conclusión. Ya. ¿Okay? So, muy bien, no hay ningún problema. De la tierra salimos y de la tierra regresamos. ¿Okay? Y es fascinante. Porque lo demás, cuando Dios creó cosas, las creó de la nada. Pero nosotros no. Con nosotros tuvo mucha delicadeza de formarnos con mucho cuidado. Ok, vamos al versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. So Dios plantó un huerto en Edén. ¿Dónde es Edén? No es por allá, por África, en base a lo que estaban diciendo los científicos. Yo creo que más tarde dice que era te da unos ríos y... Ya. O sea, hay unas cosas que podemos identificar. Ok, eso supuestamente está al oriente de Israel. ¿Está bien? Y los ríos que nos va a enseñar allá mismo los ubican por allá por Babilonia, ese tipo de cosas. Right? So, vamos a hablar de eso ya mismo, pero ahora mismo quiero que ustedes miren que plantó un huerto. ¿Dónde es el Edén? ¿Dónde es este Edén? En Edén. Al oriente, ¿lo ven ahí? No, lo plantó. ¿Qué es un huerto? ¿Hay que plantar un huerto? Es un jardín, por eso le llamamos el jardín del paraíso. Noten ustedes que Dios no creó el Edén, lo plantó. Ya estaba creado. Sí, porque dice en Edén, no el Edén. No es Edén. Ya, hay un En sitio. Edén. Eso es como un sitio, Es un sitio. pueblo, una ciudad o algo así. Y es un sitio. Y allí Dios cultivó un huerto para poner a Adán. Luego va a poner a Eva allí. O sea que, pastor, siempre yo había entendido que el Edén era el huerto, pero son dos cosas diferentes. Siempre hablamos El porque huerto porque estaba en el Edén. en Edén. Ajá, Sí, porque no, antes porque dice en el Edén, en el huerto pero no. del Edén. Ajá. Porque piensa que es el huerto, el Sí. Edén, el nombre El Edén del es huerto. Ok. Ustedes van a notar que van a empezar a nombrar diferentes como países y sitios allí ya mismo. ¿Y dónde rayos es eso? Okay, vamos a hablar de eso ya mismo. Pero es importante que usted empiece a notar eso. El Edén es un sitio. Now I'm going to mess with you. Ahora me voy a meter en su cabeza. ¿El Edén será aquí en este planeta o será en otro sitio? Buena pregunta. Vamos a ver ya mismo. Porque tú sabes que cuando los botaron de allí, pusieron un ángel A guardar. y Una espada nadie, ardiente. y nadie sabe dónde es este sitio.
Además pasaron otras cosas que ustedes van a ver y van a decir, espérate, ¿qué pasó aquí? So let's go to 9. Vamos para el 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, so let's stop there. So en este sitio llamado Edén, en este huerto, hay dos árboles. El de la vida y el árbol del bien y del mal. Well, ¿dónde están estos árboles hoy en día? Bueno, ustedes no lo pueden encontrar porque él dejó la puerta. Él dijo que nadie tiene acceso. Donde quiera que Adán y Eva estaban, los movió para algún sitio. Okay. So, lo que van a explicar a los científicos y los teólogos es que es muy posible que cuando llegó el diluvio de Noé, esa inundación bojó el Edén y eso desapareció. De hecho, de esos 4 ríos que hay aquí, solamente quedan 2, que es el Éufrates y el Tigris, ¿no? Pero los otros 2 aparentemente el diluvio los sacó de su caudal y eso desapareció. Entonces, supuestamente por la ciencia humana, por la razón humana, eso explicaría por qué no podemos encontrar el Edén. Pero había un ángel guardando este sitio, ¿sabes? No se iba a hogar. Y la espada encendida se iba a apagar. Seguro. So eso es lo que nos hace pensar dónde sería este sitio. Y aparentemente Adán lo sacan de aquí, lo transportan allá y cuando lo botan, lo vuelven a traer para acá. ¿Está bien? Vamos a ver con calma. 10. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. 11. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila. Ok, ¿dónde es Ávila? ¿Qué país es este? La tierra de Ávila. España. Él ya se fue para España. Ok. Pues yo no creo que este esté al sur de Madrid ni nada de eso. Ok. Y dice que hay en Ávila donde hay donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. 13. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. ¿Dónde es eso? La cosa es, si Adán y Eva son el primer hombre y la primera mujer, ¿dónde salen todos estos países? Sí, pero te estoy diciendo, la tierra se supone que sea virgen, no existe nada más que Adán y Eva. No pueden haber otros países. No puede haber nada. No dice cuándo le puso nombre. No. Existían ya, antes de Adán y Eva. Bueno, si tenía el nombre, tenía que haber cuando lo existido. escribió ya fue posterior, entonces ya quién sabe existía. Ya existía en el lugar. Eso es una explicación posible. Tierra de Cusco. Es que se comió la sigla, Cusco. Okay. En México. Pero después, cuando ustedes lean la historia de Caín, cuando a Caín también lo sacan, Caín se va a casar con una mujer de otro país. ¿Quiénes son esta gente? ¿Ustedes están viendo? So, ahí es que empiezan los problemas de cómo reconciliamos el capítulo 2 con el capítulo 1. Ya empezamos a ver unas grietas profundas. Pero que no funda el pánico, no hay problema. Estamos aquí todavía. Versículo 14. Y el nombre del tercer río es Hidekel, que es el Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. 15. Tomó pues Jehová Dios el hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Hello. ¿Para qué Dios creó al hombre? A trabajar. Dice ahí que para hacer 2 cositas: labrar y guardar. A trabajar. Hay un trabajo. Yo creé aquí un huerto y tú trabajarlo aquí. Ese es tu trabajo. O sea que desde el huerto no había pago. No. Adán está trabajando. Tiene un trabajo a tiempo completo. Yo no sé los beneficios que él tenía, ¿verdad? Yo lo que quiero que ustedes sepan es que Dios lo creó con una intención, un propósito. Para trabajar.
Y el problema de él es que está trabajando solo. Eso es bien aburrido, ¿no? Desorganizado, quizás. Porque los seres humanos, en nuestros trabajos, buscamos con quién hablar. Pero Adán no tiene con quién hablar. Yo no sé cuánto tiempo pasó en su soledad. Eso tiene que ser bien, bien difícil. So, Dios le va a buscar la solución. ¿Ok? Vamos a ver. Pero él no puede extrañar algo que no conocía. Pero los otros animalitos los veían por ahí. Sí, por eso. De alguna forma Dios se dio cuenta que él tenía un sentimiento de soledad porque los demás estaban en pareja y el único solo era él. Por eso es que dice, bueno, no llego ahí. Vamos al 16. Tienen problema ahora. Aquí estaban trabajando. Dice, y mandó Jehová Dios, nuevamente, Yahvé Elohim, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es esto del árbol del bien? La sabiduría, el conocimiento, el entendimiento. El conocimiento de que hay cosas que son, si pudiéramos decir, malas, porque aparente y alegadamente, o sea, Dios creó todo bueno y el concepto de algo que no fuera bueno no estaba dentro del conocimiento de Adán, porque todo era bueno. Pero él tenía una autonomía humana, ya el Señor le había dado. Él le habría dado el libre albedrío, pero ese conocimiento de lo que es bueno, Conocimiento del bien, el conocimiento de Dios, el bien. Entonces el conocimiento del mal, lo que le hizo daño al reino que Dios tenía establecido, con un equilibrio perfecto, la rebelión del enemigo de las almas. Sostienen el árbol de la vida. ¿Qué es eso? La pregunta es si era un algo literalmente o no. Era un simbolismo de algo. El árbol representa una provisión que se va a producir, va a dar fruto. So, mientras Adán viva en obediencia, él puede comer del árbol, del fruto de la vida, y eso lo sostiene y mantiene su vida. Mientras Adán siga en obediencia, vive eternamente. Pero el día que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirá. Porque ahora está en desobediencia, en rebelión. Y la paga del pecado es muerte. Y en ese proceso, él va a conocer el mal. No lo va a conocer intelectualmente con el uso de la razón. Lo va a experimentar, lo va a vivir, va a caer. Adán y Eva van a caer en el pecado y van a conocer el mal, la experiencia del dolor de la caída del ser humano. Consecuencias de su acto. Y las consecuencias. ¿Ah? Eso nos pasa aún todavía a nosotros cuando tomamos una mala decisión. Uno dice, si yo lo llego a saber, yo nunca hubiese hecho eso. Pero ya es tarde. Ahora tú tienes que vivir con las consecuencias. En este momento, Adán no le ha pasado eso. Adán está comiendo del árbol de la vida. O sea, que ese árbol de la vida puede ser, era Dios, el árbol de la vida. El árbol de la ciencia y del mal, imagino que era Satanás. Al desobedecer a Dios, pues, le hizo caso a Satanás y ahí fue que desobedeció, cayó en pecado. Una de las cosas que nosotros no sabemos, que discutimos el martes pasado, Dios creó la luz, pero Dios no creó las tinieblas. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Pero usted nunca va a ver un sitio que diga, Dios dijo, sea la tiniebla y fue las tinieblas. Separó de las tinieblas. Ya las tinieblas están, ¿no? ¿De dónde vienen las tinieblas? Si Dios no creó las tinieblas, ¿de dónde vienen? De Satanás. ¿Qué más? Déjenme que breguen las tinieblas. Vamos a hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que Lucifer creó las tinieblas o ustedes creen que las tinieblas infectaron a Lucifer? Las tinieblas afectaron porque es el pecado. Ya, la impresión que tenemos aquí, noten que Dios hace los ángeles buenos. Todo lo que él hace es bueno.
¿Dónde es que cae Lucifer y se me contamina así? Y cae en tinieblas. Eso. Todavía la Biblia usa esa expresión para nosotros. Cuando tú caes en pecado, tú caes en tinieblas. Estas tinieblas, donde quiera que salen, nos infectan y nos hacen daño. Aparentemente dañó a Lucifer, que era un ángel de luz, y contaminó una tercera parte. Lo que sea estas tinieblas es un gran misterio, pero está ahí, desde el principio. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal nos da acceso a eso. Por eso es que si tú comes de eso, tú te mueres, dice el Señor. Tú te vas a morir. Esto te va a hacer daño a ti. No lo toques, pero lo tocamos. Compararlo con un niño. Un niño nace, no tiene conocimiento, no tiene criterio. Y uno lo trata de mantener en el camino correcto, o lo que uno entiende que es correcto, y lo trata de cuidar de unos ciertos peligros. Como el enchufe, uno le pone una tapita, no toque ahí. Pero si lo toca, te va a quemar. Y la ciencia, ese árbol de la ciencia y conocimiento es el abrirle los ojos, el entender el porqué de las cosas. No creo que sea necesariamente el diablo. Uno trata de mantener a un niño y lo trata de llevar en un camino y evitarle unos problemas. Pero es como darse contra la pared. ¡Pah! Ahí vas a ver el porqué. O cuando crecen es peor, porque cuando alguien dice eso me hace acordar. A veces le decimos a los hijos, a las hijas, no hagas estas cosas. Y los jóvenes nos dicen, ¿pero tú hiciste eso? ¿Por qué tú me dices? ¿Tú me entiendes? Y uno dice, bueno, precisamente porque yo metí mi dedito en la cosa y me quemé. Es que te estoy diciendo, no lo hagas. Pero como Edwin dice, nada, lo van a hacer como quieran. No aprende por cabeza. Ahí está. ¿Por qué Dios puso ese árbol allí para tentar a este muchacho? ¿Por qué no lo protegió y dejó más que el árbol de la vida? Porque ahí entra lo que decíamos, que es una autonomía que tenemos de decidir. Entonces ahí lo dejó ahí. Solo pone frente a la tentación. A ver qué va a hacer. Adán tiene que decidir escoger vivir para Dios o vivir para él. Pero yo lo miro, en ese tiempo él no fue tentado hasta que vino Eva. Sí, sí. Que él se mantuvo. Él era medio bobo. Eva lo dominaba. Vamos a hablar de eso. Tremenda, terrible. Aleluya. Okay. Se va. Ok, si ustedes ven que me voy a meter en problemas, me aguantan. Ahora viene el problema. Ahora viene. Estoy en el 18. ¿Saben qué estoy? Sí, va para el 18. 18. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Lo importante es que Dios ahora dice, este muchacho, este es muy sanado, yo tengo que... Alguien que lo despierte, Este me salió bobo. Alguien me ayude. Me salió bobo voy a tener que hacerle Como dice Edwin, vino sin manual de instrucción. Sí, mano, el hombre está perdido. Pero miren lo que pasa. Dice, Dios decide hacerle ayuda idónea. Pero miren el próximo versículo. No estamos hablando de Eva. Miren la ayuda idónea. 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. ¿Cómo eso me va a ayudar? Ahora estamos hablando. Por eso dice que hay Esa es la ayuda idónea. Ustedes están equivocados las mujeres. Esa es la ayuda idónea. Los animales no somos ustedes. No somos ustedes. Aclarado. Y dice, Los caballos, los bueyes. ya. Y dice, y toda ave de los cielos. Si a usted le encanta contar los pajaritos, allá ustedes. Por eso yo tengo mucho en casa. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Lo entretuvo ahí un ratito. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo
Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Están lindos los pajaritos. La incapacidad de Adán para poder llevar a cabo a lo que Dios lo había llamado, ¿se da cuenta? This is nice, pero, vamos a hablar un ratito más de esto. No sé si se acuerdan un anuncio que había que decía alimenta tu sed. Hasta ser insoportable. Dios le da a Adán los animales. Él se da cuenta de que hay una experiencia que en su vida falta. ¿Ok? Entonces él tiene un longing. Dios conoce el corazón del hombre. Nadie mejor que Dios para conocerlo. Okay. So aquí tenemos la clave. Dios está trayendo animalitos y pajaritos para que Adán se relacione con ellos. Y yo me imagino que eso funcionó el primer día. Pero Adán dice, no, yo necesito un upgrade. You know what I mean? There we go. Porque Dios nos diseñó para relacionarnos. Dios no quiere que estemos solos. Este capítulo está explicando por qué la creación de la mujer. There we go. No, está resuelto ya. Ok, 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Escuchen, lo anestesió. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Cuando cerró la carne en la cirugía esta, le cogieron los puntos. ¿Está bien? Now, cogió una de sus costillas. Vamos a hablar de eso ya mismo. Y de la costilla 22, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, ahora sí, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora ¿Qué? Llamada varona porque del varón fue tomada. No. Ok, vamos. Él no es carnal, él está en la chuleta. Eso lo van a editar, no te preocupes. Vamos a hablar del concepto de la costilla porque los hermanos en las iglesias se pasan peleando con la costilla esta. En el texto original que Dios abre al hombre, es que sacó algo del hombre, ¿no? Y se traduce costilla, pero es parte del hombre, parte de adentro del hombre, Dios lo saca. Hay algo de nosotros que Dios sacó y lo separó. Se dice que originalmente teníamos la parte masculina y femenina dentro de nosotros. Y Dios cuando nos abre, separa lo femenino de lo masculino. Y crea al hombre y la mujer. ¿Me entendió? Y por eso somos ella es la media naranja de nosotros. Porque nos falta algo. Es el complemento. ¿Cómo es que los homosexuales se equivocan? Pues hay algunos que no sacan el canto. Algunos no le dicen así. Besitos al béisbol. Yo sé que fue lo que pasó. Dios sacó lo mejor del hombre para crear. Vuelven a tirar. Y es esa la explicación, si venimos a ver, de lo que nos dice en el versículo 26 y 27 del capítulo 1, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con una capacidad tanto masculina como femenina. O sea que cuando Dios tomó y hace esa operación, tomó la parte creativa del hombre y se la pone en la mujer. Pero ¿para qué lo hizo? Es la pregunta que usted se debe hacer. Lo hizo para el hombre. ¿Amén? O sea, por eso usted ve que cuando nos encontramos con personas que son muy creativas, la gente enseguida los tiende a tildar de femeninos a un hombre que es muy creativo, sumamente creativo. Entonces los tendemos a marginar. A veces nosotros mismos somos los que los empujamos a que caigan dentro de esa condición. Pero en realidad Dios lo que tomó fue del hombre, tanto la parte femenina como esa creatividad,
y la forma en una mujer con una serie de dones y de features increíbles como para que el hombre se enamore y entonces se la da al hombre. Lo que pasa aquí ahora es, el mensaje que debe enviar, el hombre no puede funcionar solo. Eso es lo que significa compañía idónea. Sin ella, tú no vas a funcionar. Sin ella, tú no vas a funcionar. Es la importancia de la creación de la mujer. Now, eso nos pasa a nosotros. Nosotros nos damos cuenta de eso hoy en día. Por ejemplo, cuando hay un hombre divorciado, viudo, solo, yo escucho a las mujeres cuando dicen, ay bendito, le hace falta una buena mujer que lo cuide, que lo atiende, que lo enderece. Los hombres sin una mujer no vamos a funcionar. Pero las mujeres sí pueden vivir sin un esposo. Son bien... Eso es lo que ustedes dicen. Hay veces que también, o sea, dicen de la mujer, esa mujer sola, lo que le hace falta es... Eso se dice también. Cuando vayamos a la conferencia de matrimonio, en marzo 10, ese viernes en la noche, yo voy a hablar sobre cómo el hombre y la mujer se relacionan. Hay dos estilos distintos y tiene que ver mucho con esto. ¿Sí? Porque nos creó así, pero parte del problema que tiene el hombre con la mujer para relacionarse es esa separación. Nos quitaron algo, nos pusieron algo ahí. Esto es un issue, ¿saben? Y vamos a ver más issues ya mismo. Pero es importante que veamos algo que dice la palabra aquí. Cuando dice, y vio Dios todo lo que creó y que todo lo que creó es bueno. Imagínate. ¿Quién era el que estaba bromeando conmigo el otro día? Vilma era. Que decía, sí, tú mismo, no te acuerdas. Estaba hablando que ella iba a devolver a Víctor. Como el martes pasado. Eso le estoy pidiendo al Señor que me devuelva a Jotir. Y estos dos seres humanos bromeando uno con otro diciendo, ya la garantía pasó. Yo creo que estamos tarde todos para esta cosa. Pero pastor, mire, yo creo que nosotros también debemos de tener un poquito de cuidado cómo a veces poder hablar de esa parte de que Dios, esa parte femenina de la mujer, nos la sacó la sacó del hombre, porque entonces los movimientos homosexuales y lésbicos pueden agarrarse de ahí y decir, pensar que a ellos no se lo sacaron. Sí, ahí está, por eso el hombre puede decir, me sacaron la parte de hombre y me dejaron la sacaron la costilla equivocada. No, mano. No, mano. No, pero yo lo digo porque ellos están buscando de dónde agarrarse para poder justificar que uno cuando explique estas cosas, si en algún momento uno tiene que hablar con una persona, saber bien cómo explicarlo. Pero es que tú no has visto que eso se predique desde un púlpito. No. Pero todo puede ocurrir y más en este tiempo. Ok, vamos a continuar. Ok. Entonces, miren lo que dice aquí. Estamos en el 24, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí es que se complica la cosa. El hombre es quien deja a su padre y a su madre. La mujer no. Y una de las cosas que dañan las relaciones es que los hombres son llamados a irse de la casa, vivir en la calle, desasociarse emocionalmente. Porque los hombres tienen que enfrentarse a otras tareas. La mujer no. La mujer es completamente relacional, se mantiene íntegra con su familia,
¿Bien? Y eso desde el principio hace que los hombres vean las cosas de una manera y las mujeres las ven de otra. Esto es lo que explica la diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Bien? Y por qué somos distintos en nuestra manera de reaccionar. Nuevamente, vamos a hablar de eso más profundo en el taller de matrimonio. Ahora, quiero que noten algo. Es bien peculiar este versículo, porque Adán no puede abandonar a su padre y su madre. No tiene madre. No tiene. No tiene madre. O sea, que desde ahí él está empezando a hablar de la familia, ¿no? Sin haberla todavía formado. Sin haberla. Pero está hablando de sucesión, los que vengan después, porque el que lo escribió no fue Adán. ¿Y quién lo escribió? Pero llega a la conclusión, que porque dice, y fue tomado, pero por lo tanto, de ahora en adelante, pues está explicando el rol, y de ahora en adelante los que vengan. Este versículo es la base teológica para la institución del matrimonio. Esto explica que Dios nos creó el hombre para la mujer. Pibe, eso lo explica ahí. Pero ciertamente esto no aplica a Adán y a Eva porque a ellos nadie los crió. Ellos no nacieron, ellos no gatearon. Ellos nunca fueron bebés. Nadie me los abrazó de chiquito. ¿Tú sabes qué decirte? Wow. Es una cosa increíble. Con el origen. Ellos fueron los primeros papás. Fueron los primeros. Cuando Eva tiene su primer hijo, Adán, la ventaja que tiene Adán es que no tiene suegra. Menos mal que no se ha sacado la protectiva de porque. Pero la ventaja de Eva es, Eva no tiene familia. Ni suegra tampoco. Ni suegra tampoco. Eva no tiene familia. ¿Lo vio? Esto que están describiendo es una experiencia completamente ajena para Daniel. Sí, para las generaciones venideras aplica, pero para ellos no. Ellos tenían unas condiciones muy, muy especiales, completamente distintas, ¿verdad? Pero si lo miramos de otro punto de vista, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una carne. ¿Acaso no eligió Adán a Eva por encima de Dios cuando le dijo a la mujer que me diste? ¿No dejó él a su padre y a su madre, que fue Dios, en un momento dado le dio la espalda? Absolutely. Absolutely. Okay. Cuando uno mira estos versículos y compara con la versión 1 en el capítulo 2, uno ve una serie de cosas que uno trata de reconciliarlas y a veces se hace bien difícil. Medio complejo. Medio complejo. Mira el 25. Y estaban ambos desnudos. No hay ropa. ¿Tienen casa? ¿Un apartamentito? No. ¿Dónde viven estos dos seres? Sí, yo sé, pero en el piso, en un palo, ¿sabes? Una familia. ¿Dormían o no dormían? No lo dice. No lo explica. ¿Les da frío o les da calor? ¿No tienen ropa? Bien. Este jardín es un poco interesantísimo. La temperatura está templada, un ambiente tremendo, no hay variación ninguna. Todo era bueno, o sea que estaba todo en un perfecto balance. Bien sincronizado. Un perfecto balance. Aquí es que los teólogos dicen, esto es antes de la caída. La creación no ha caído. La creación no está en caos. El pecado coge la creación y la daña. Pero en este momento, donde están Adán y Eva, un balance perfecto. Yo comparo este capítulo mucho. No sé si han visto esta película que hicieron hace unos años, se llama Pleasantville. En el que todos los días era 65 grados, que jugaban baloncesto y nunca fallaban una cancha, que era en blanco y negro y se van convirtiendo ya en color porque van descubriendo, es una cosa así. ¿Y qué hay al final de Main Street? Pues Tal Street, y aquí no hay un error. No hay un error, todo es perfecto, no hay conflicto ninguno. Todo es... Bueno, Adán y Eva no tenían que haber peleado porque todo estaba perfecto. Era una relación perfecta. Yo no sé quién hacía la compra aquí.
No había Kroger ni Walmart. Yo me imagino que Eva le decía, vete a los palos allí. Había una hermanita que ella siempre decía, de verdad, antes de casarse todo es perfecto, es tan lindo, como al principio de la creación, decía ella. Cuando yo me casé con mi esposo, pues era un galán. No, ya casado, vino el pecado, se me convirtió en un galón. El tipo que le dio del fruto del árbol. El pecado. Muy bien. Quiero que miremos ahora Mateo 19, versículos 4 y 5. Mateo 19, versículos 4 y 5. Capítulo Mateo 19, versículos 4 y 5. 19, ajá. Mateo 19, versículos 4 y 5. ¿Están todos ahí? Amén. Yo quiero que ustedes vean lo que hace Jesús, lo que Jesús hace aquí. 4. Respondiendo a Jesús, les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Wait, ¿cuándo los hizo varón y hembra? ¿Capítulo 1 o capítulo 2? Al principio. Capítulo 1. Él está citando el capítulo 1, pero miren ahora, versículo 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. Capítulo 2. Jesús integra el capítulo 1 y el capítulo 2. Cita de uno y cita de otro. Eso es importante cuando usted lee estas cosas, te dice, espérate, ¿de dónde él sacó esto? Y uno se da cuenta de lo que él está haciendo. Para Jesús no hay dos versiones, hay una sola creación. Él está reconciliando el capítulo 2 con el 1. ¿Qué, pastores? ¿Cómo pasa en mi trabajo, en la aviación? Cuando nosotros vamos a entrenar para un avión, nosotros tenemos un checklist, ¿verdad? Que usamos. Y ese checklist dice tal cosa, batería, on, goma, abajo, tal cosa, así. Pero cuando uno va a entrenar para el avión específico que va a training, te dan lo que se llama un expanded checklist. Te dice, la batería on, ¿y por qué es así? Necesito tantos voltios, necesito tanto mínimo, se hace así, le prende. Y ese capítulo yo lo comparo con eso, con una lista de cosas. El primero es la lista sencilla. Exacto. Y en el segundo capítulo te expande y te explica el porqué de las cosas y cómo es el proceso. Magnífico, gracias. Sí, el 2 sencillamente expande lo que te dice el 1. El 2 no te habla de los 7 de la creación, te está hablando del 6 nada más. Enfoca en la creación del hombre y la mujer. Nos quiere explicar detalles que el capítulo 1 no te explica. ¿Bien? Y eso es lo que hace Jesús. Jesús lo usa desde esa perspectiva. ¿Bien? Ahora, vuelvo y les digo, hay otra gente que piensa de otra manera. Yo les dije a ustedes que yo resolví esto, yo lo resuelvo con Jesucristo. Si Jesús dice que los dos van juntos, van juntos. Eso es lo que yo creo. ¿Bien? Pero, de todas maneras, en los días que vienen, les voy a explicar los otros puntos de vista porque a veces vienen predicadores de las iglesias nuestras y dicen cosas. ¿Verdad? Y los hermanos dicen, pero espérate. Y se me confunden. Y no hay que confundirse, hay que saber de dónde viene eso. Y eso es todo. ¿Está bien? Preguntas, comentarios en esta noche. Pastor, ¿cuántas escuelas de pensamiento referente a la creación existen? Todos los días siguen saliendo nuevas. Mira, aquí estoy ya. Ya. Hay escuelas que se actualizan, información nueva. Pero uno se cansa de los teólogos porque los teólogos necesitan escribir libros para vender libros. Eso que ellos viven. Y se pasan inventando cosas, man. Y sí, pero ¿dónde tú sacaste esto? Pero tú sabes que es como el cantante, tú tienes que cantar canciones nuevas porque si no, te mueres. Y cantan cosas buenas, pero a veces son muchas canciones. Tú sabes. Hay que vender algo. No hay muchas. Hay otras escuelas que nos dicen que estas ideas de la creación son prestadas de otras culturas y de otras civilizaciones. Yo no me meto en eso.
Porque lo mío es el parámetro bíblico. Las conozco. Si queremos discutir eso, usted me lo dice y lo discutimos, pero yo creo que Dios hizo los cielos y la tierra. En realidad lo que buscan es lesionar la historia bíblica y el relato bíblico. Es minimizarlo, tratar de quitarle el efecto que tiene. ¿De dónde salió el hombre y la mujer? De la tierra, del polvo de la tierra. ¿Y por qué ustedes creen que Dios no hizo el polvo de la tierra? Para que volviéramos para allá. ¿Qué hizo con el polvo de la tierra? Sopló. Yo creo que también para que nosotros nos demos cuenta que somos unos seres tan frágiles y que realmente nosotros debemos de depender del arquitecto supremo. Porque el cuerpo es temporero, pero el soplo de vida que nos dio es eterno. Y la otra pregunta es, ¿y Dios quiso que nosotros entendiéramos de dónde y por qué? Cuando la lengua de la ciencia, a veces hay veces que es como, a veces cuando yo estoy entrenando a los muchachos que trabajan en el part-time, que estamos entrenándolos no para manejar un avión, sino por unos conceptos principales. Yo le digo, mira, no trates de entender necesariamente el porqué. A veces digo, haz un acto de fe y simplemente haz lo que yo te digo y después tú entenderás el porqué. Pero Dios de verdad quiso que nosotros quizás entendiéramos todo. Quizás no, porque por eso es lo mismo lo que pasa ahora. Tratamos de ponernos dentro de la mente de Él. Y ahí es donde viene todo ese conflicto. ¿Usted va a comer del árbol de la vida o del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿O usted cree que eso no aplica a nosotros? No aplica. Sigue aplicando todavía. El árbol de la vida es la obediencia. El otro árbol es el árbol de la desobediencia. Y hay consecuencias para uno y para el otro. Si tú vives en obediencia, vas a haber bendiciones. Si caes en desobediencia, vas a haber consecuencias. Eso aplica todavía al día de hoy. Por eso es importante que usted y yo estudiemos esto. La gente no quiere decir, no quiere aceptar que esto es una realidad. Pero es así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con la gente que está comiendo del árbol de la ciencia del bien y el mal? Exhortarle con amor que tiene que buscar. Vamos a comer del árbol de la vida. Pastor, y aún que llegan momentos en la vida del cristiano que estás comiendo del árbol de la vida, pero lo que está pasando en tu entorno pareciera como si estuvieras comiendo del árbol del bien y el mal. Y lo maravilloso de eso es que llega el momento que tú entiendes que eso que pareciera que estabas comiendo del árbol del bien y del mal redunda en vida para ti, porque entonces lo que hace es que fortalece tu fe. Si tú comes del árbol del bien, el árbol de la vida, te ayuda a ti, pero te ayuda ¿a qué? Con los demás. Tú ministras vida. Tú eres de bendición a otros. Pero si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú vas a sufrir consecuencias que tú transmites a la otra. Lo mismo, nos contaminamos, hermano. Y hacemos daño. Eso pasa en la iglesia. Eso pasa en la iglesia. Un poco de levadura, toda la masa. Y el Señor nos dice, no, vete para acá. Este problema lo tenemos todavía. Es un problema teológico continuo. ¿Sí? Y tenemos que decidir. Tenemos que decidir entre la vida y la muerte. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.